La invitación a tratar un tema nuevamente de mucho interés como son... me han encargado el tema si el MAPA o el AMPA o los dos procedimientos tienen que hacerse para evaluar a un paciente con hipertensión arterial. Primero tendríamos que ver la justificación de ver si realmente debemos medir la presión arterial fuera del consultorio. Cuando yo me recibí de cardiólogo no hace muchos años, todavía el concepto era claro de que había que la presión que medía el médico, esa es la que valía, y que medían fuera del consultorio, esa no valía y esa no tenía mucho valor, y era la regla de oro, que la medición del médico, especialmente del cardiólogo, era la que valía, y la que tenía que tomar en cuenta y la que tenía que ser para decisiones. Sin embargo, hay muchas consideraciones, ¿no? Se sabe que la presión arterial no es estable durante el día, muestra grandes variaciones, es diferente la presión cuando estamos dormidos, cuando estamos despiertos, a la hora de levantarse, a la hora de acostarse, después de comer, después de chocar el carro, después de que sale un sujeto en la televisión como que le amenaza y le escupe el carro, debería subir la presión arterial, es una cosa lógica, y tiene mucha variabilidad tanto durante el día como durante la noche. Y debido a estas variaciones, la presión medida en el consultorio correlaciona bastante mal con el promedio de presión arterial obtenido por 24 horas y aún más con la presión obtenida durante la noche. Las mediciones de 24 horas generalmente son menores que las que se encuentran en el consultorio, salvo en los pacientes con hipertensión enmascarada, y esa es una condición de alto riesgo porque esos son los que tienen mayor mortalidad, más que incluso que el hipertenso bien definido. La diferencia se incrementa con la edad, o sea, conforme las personas aumentan, la diferencia entre la presión medida en el consultorio y la que tenemos de 24 horas es mayor. Y cuanto más alta es la presión arterial medida en el consultorio, mayor es la diferencia con la que obtenemos en una medición de 24 horas. Entonces, estas variables nos hacen de que la presión medida del consultorio comienza a perder fuerza, comienza a perder lugar en la toma de decisiones. Hay limitada correlación y marcadas diferencias se mantienen aún a estar en tratamiento. ¿Qué es lo que sucede? Pudiera ser que ustedes deciden tratar a un paciente, inician medicación y el paciente después viene a la consulta y resulta que la presión está igualita. Sin embargo, el paciente se siente mejor, el paciente está muy bien y resulta de que la presión medida en el consultorio resulta igual. Le hacemos un mapeo a esa persona y resulta que su presión ha descendido significativamente respecto al basal. La presión medida en el consultorio no correlaciona con la respuesta al tratamiento y nos debe haber pasado a todos. Paciente que le damos la medicación y sigue con la presión igual, pero se siente mucho mejor e incluso nos dice, doctor, me tomé la presión en mi casa y ahora tengo la presión bien, antes me salía alta. Sin embargo, cuando va al consultorio encontramos la presión alta. Por lo tanto, nuevamente otra evidencia de que sin tratamiento o estando en tratamiento, las presiones medidas en el consultorio no reflejan la verdadera presión que tiene el paciente en el lapso de 24 horas. A pesar de que la información epidemiológica es contundente, la mayoría de estudios para demostrar el beneficio del tratamiento antihipertensivo ha sido con medición en consultorio, la medición fuera del consultorio, ya sea por el MAPA o incluso por el AMPA, va a tener un mejor correlato con el compromiso órgano blanco, con establecer la severidad de la hipertensión y con el pronóstico de estos pacientes. Entonces diríamos, ¿qué ventajas tiene medir la presión fuera del consultorio? Múltiples medidas, no tenemos una sola medida o dos medidas como podemos hacer en la consulta rutinaria, sino tenemos múltiples medidas. Se evita la radiación de alarma por la presencia del médico. Hay la medición oscilométrica con equipos validados, no dependientes del operador, es muy importante y hoy en día la mayoría de los pacientes, por lo menos en práctica privada, tienen un aparatito que se han comprado, ya sea por recomendación del médico o porque su comadre o su vecina les recomendó que tenían que tener este aparatito para medirse la presión en la casa. Estimación de la carga hipertensiva con valores más estables que lo que la consulta ambulatoria y es un mejor predictor de eventos cardiovasculares. Pero, como no todo es perfecto, tiene sus limitaciones. ¿Cuándo? Cuando hay arritmias. Estos aparatos no están diseñados para medir la presión arterial cuando hay arritmias y ahí comienzan los problemas del paciente. Se mide la presión y encuentra valores totalmente discordantes y comienza a llamar al médico a las 11 de la noche, 12 de la noche, ya me han llamado hasta las 2 de la mañana. Obesidad es otra limitación importante y los cuadros de ansiedad, por lo tanto, la medición fuera, sin la presencia del médico, puede ser algo bastante útil para evitar este cuadro de ansiedad. Por lo tanto, las ventajas son claras respecto a la medición fuera de la consulta. Y está muy claro también que el riesgo, o sea, la determinación del riesgo cardiovascular o la aparición de eventos correlaciona mucho mejor con la presión medida fuera de la consulta que la medición medida en el consultorio. Vean que elevaciones importantes de la presión arterial
correlacionan con poco incremento del riesgo cardiovascular, a pesar de que parece haber subido un montón. Sin embargo, la presión medida fuera del consultorio correlaciona mucho más linealmente con un coeficiente de regresión mucho mejor y por lo tanto establece un mejor método para establecer el pronóstico o el riesgo del paciente. En los diversos estudios coinciden, la presión medida fuera del consultorio correlaciona mucho mejor con el riesgo de muerte cardiovascular, eventos cardiovasculares en general. Por lo tanto, esto va justificando la utilización de la medición fuera del consultorio para establecer un mejor diagnóstico y establecer un mejor pronóstico del paciente con el cual estamos evaluando. Por ejemplo, este estudio muestra que si nosotros tenemos personas con una presión arterial en tratamiento, ¿no? Tenemos una presión arterial menor de 140, pero si a esa persona le ponemos un mapeo y determinamos que unas personas tienen la presión no controlada, aunque parecía estar controlada en el consultorio, esto correspondería a los pacientes de hipertensión enmascarada, su riesgo cardiovascular es mucho más alto, a pesar de que parece que está controlada en el consultorio. Si tenemos una presión elevada y tenemos que el paciente le hacemos un mapeo y vemos que comparado a los que tenían controlada la presión contra los que no tenían controlada la presión, la mortalidad es mucho más alta. Estos serían los que están en el rango de hipertensión de bata blanca. Estos de acá serían los de bata blanca y estos serían los verdaderamente hipertensos. Igual, acá los verdaderamente hipertensos, que coincide la presión medida en consultorio con la medida del mapa, son los que tienen mayor riesgo y estos serían los de bata blanca, que parecería que tienen la presión alta en el consultorio, pero cuando se le hace el monitoreo estarían normales. Por lo tanto, nuevamente una confirmación que la presión medida fuera del consultorio es un mejor predictor del riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Qué es lo que sucede? Las últimas guías publicadas en 2017, en noviembre, la americana, y en agosto de este año, la guía europea, ya consideran este parámetro como muy importante. Indicación 1A, medición de la presión arterial fuera del consultorio, se recomienda para confirmar el diagnóstico de hipertensión, para la titulación de los fármacos, en general con otras medidas que podemos asumir para el diagnóstico o la recomendación. Y la guía europea también pone que la medición fuera del consultorio y en especial la medición en domicilio son consideraciones importantes para la decisión y para el diagnóstico y establecer pronóstico de nuestros pacientes. Sin embargo, esto que aparece en estas guías resulta siendo algo que ya pusieron las guías canadienses bastantes años atrás, hace como 5 o 6 años, y ellos habían puesto en su algoritmo de diagnóstico la utilización del mapa o la monitorización en domicilio para establecer el diagnóstico correcto o confirmar el diagnóstico. Y recién, bueno, las guías europea, americana, lo ponen esta medición fuera del consultorio como la mejor manera de establecer un diagnóstico y establecer pronóstico. Los canadienses, que van un poquito adelante en las cosas, ahora nos introducen otro concepto, que es la medición sin la presencia del médico. Este tipo de, ellos lo ponen como primera indicación. El paciente es colocado en una habitación con un aparato electrónico que le va a medir la presión de manera automática. Le colocan el brazalete, el médico sale de la habitación y unos minutos después la máquina comienza a tomarles la presión a los pacientes. Y este valor obtenido de medición automática sin la presencia del médico correlaciona mucho mejor con el mapa diurno, con la presión medida en domicilio, sin necesidad de tener que hacer una verificación de este otro tipo. Correlaciona muy bien, incluso tiene valores hasta más bajos que el mapa diurno o que la presión en domicilio, lo cual llama bastante la atención porque está dentro del ambiente hospitalario. Simplemente el médico sale de la habitación, no toma la presión y es el aparato el que determina, hace 5 mediciones, saca un promedio y esa es la presión que va a tomar el médico como para tomar decisiones o establecer diagnóstico de hipertensión arterial. El problema es que este aparatito es bastante caro, cuesta más de $1.500 y no está disponible en todos lados. Sin embargo, probablemente en la medida en que estos equipos comiencen a bajar de precio y comiencen a hacerse más fácil su uso, probablemente también dentro de algunos años las guías americana, europea u otras guías comiencen a considerar esta forma de medir la presión como la mejor manera de medir la presión y no la presión, como dije al comienzo, que cuando yo era estudiante de medicina, el médico era la presión que valía y las demás no tenían mayor valor. Sin embargo, este método de medir es oscilométrico,
nosotros hemos aprendido a medir la presión por el método auscultatorio. Escuchamos los ruidos de Korokov y establecemos presión sistólica, presión diastólica. Los métodos oscilométricos no miden la presión, miden otra cosa, miden el punto de máxima oscilación, que es la presión arterial media. Nosotros calculamos la presión arterial media, presión diastólica más 1/3 de la diferencia, dice la presión arterial media. Sabiendo la sistólica y sabemos la diastólica, y calculamos la presión media de manera matemática, una fórmula. Los aparatos miden la presión media y mediante una fórmula calculan la presión sistólica y la presión diastólica. Por eso que estos aparatos tienen serios problemas cuando el paciente tiene una arritmia, porque requieren que tenga una curva de ascenso y descenso más o menos estable para que la máquina pueda hacer su cálculo correctamente. Entonces, repito, la máquina hace la deflación de la presión y va captando con un sensor, no es con auscultatorio, sino un sensor de volumen o de presión, va captando las oscilaciones. Y lo que va a medir, como les decía, es el punto de máxima oscilación que corresponde a la presión arterial media. Entonces, lo que vemos acá, si tenemos un ascenso y descenso de la presión arterial de manera más o menos estable, como sucede en un paciente que está con un ritmo normal, el cálculo va a ser bastante bueno. Sin embargo, si una persona tiene una arritmia en la cual el volumen latido va a variar de diferente manera, la máquina va a tener serios problemas y va a dar valores bastante aberrantes, como puede suceder en un paciente con fibrilación auricular. La mayoría de guías dice la fibrilación auricular debemos medirla de manera auscultatoria. Sin embargo, hay una revisión reciente de este año que dice podemos usar estos métodos oscilométricos en fibrilación auricular, pero tome 3 medidas, saque un promedio, la presión sistólica vale y la presión diastólica no vale porque no calcula bien la presión diastólica en estos pacientes. Entonces, todavía podemos usarlo en fibrilación, pero se queda claro de que para medir en paciente con fibrilación, el método auscultatorio es el gold estándar, digamos, para medir la presión arterial. El otro concepto importante sobre estos dos métodos es que hay que hacerlo bien. Si ustedes quieren tener un buen resultado del mapa, hay que hacerlo correctamente, hay que exigir que tenga estas características para decir que nuestro estudio es confiable y por lo tanto es evaluable. Si lo que quieren ustedes es ganar plata, no importa, simplemente cobren el procedimiento, pero si quieren establecer un diagnóstico y quieren establecer una terapéutica, tienen que exigir que este estudio, este mapa, tenga por lo menos estas características, ¿no? Se debe realizar un equipo validado. Las mediciones diurnas se recomiendan cada 15 minutos y cada 30 minutos durante la noche, o pueden ser 20 minutos durante todo el periodo de las 24 horas. Debe tener por lo menos 70% de lecturas válidas, lo que quiere decir que por lo menos 20 mediciones diurnas y 7 lecturas nocturnas para poder decir un promedio diurno y un promedio nocturno. No se recomienda edición, o sea, borrar algunas medidas, salvo valores muy aberrantes, que usualmente las máquinas de mapa anulan estos valores porque lo consideran como un error y no lo grafican. Se considera evaluar el promedio de las 24 horas, el promedio diurno y el promedio nocturno, no los porcentajes. Si alguien tiene un porcentaje alto con un valor de presión dentro del rango normal, significa que tiene mucha variabilidad y es muy cuidadoso para poder indicar el tratamiento en esos pacientes. Las decisiones se toman básicamente entre el promedio de 24 horas, el promedio diurno o el promedio nocturno. Importante también que hay que consignar la hora en que el paciente se acuesta, a la hora que se levanta, si hubo algún problema durante el proceso de grabación. El otro día llega un paciente, lo veo, le veo el mapa y claramente el paciente no estaba con una presión controlada, ya iba a hacer algún cambio en medicación, iba a agregar, y no sé cómo se me ocurre, y la medicación, esos días que no estuvo, porque venía de provincias, no, es que 3 días antes de que me hicieran el examen no tomé la pastilla. Es importante también registrar la medicación, la hora en la cual se administra la medicación, porque todo eso es importante para ver, y uno no simplemente ve el resultado, sino se sienta con el paciente a conversar y decirle qué pasó, a qué hora se levantó, a qué hora se acostó, y ponerse un análisis delante del paciente y con el gráfico para poder establecer si este examen es realmente válido o sucedió algún problema. Alguien que fue asaltado, por ejemplo, va a tener una curva muy alta y ese valor lamentablemente no es válido para tomar decisiones. Igualmente, el procedimiento de medición de la presión arterial en domicilio tiene un procedimiento. No es que simplemente digan a esa persona, usted vaya a su casa, mídese la presión, utilice el aparatito correcto, pero no, aparte de usar el equipo correcto, hay toda una metodología
establecida por guías que dice, bueno, de esta manera el examen en domicilio tiene equivalencia con el mapa diurno, tiene valor pronóstico y tiene resultados confiables. Y esto quiere decir que primero debemos escoger el método adecuado, el equipo adecuado, equipos oscilométricos validados, utilizar el brazalete adecuado. En pacientes muy obesos se puede usar el tensiómetro de muñeca, solo en muy obesos, en aquellos que realmente no hay un brazalete adecuado o que demoraría mucho el insuflado o desinflado del procedimiento porque molesta al paciente. Por lo menos debe reposar 5, igual que como cuando hacemos la medición de la presión arterial en consultorio, tiene que haber hecho reposo, no haber fumado, no haber comido, debe estar en una habitación tranquila, con el vaso apoyado a la altura del corazón, no debe cruzar las piernas, no debe hablar mientras está midiendo la presión, utilizar el tamaño correcto del brazalete y las mediciones registrarlas por escrito. No vale que el paciente le diga, doctor, todas me salieron bien, todo está perfecto. Si no las ha registrado, las máquinas felizmente ahora tienen memoria y realmente pueden ustedes guardar 30 o 50 medidas en los aparatos de usos electrónicos y de ahí revisar, porque ahí sale la fecha, sale la hora y cuándo tenía presión. Incluso verificar lo que dice el paciente con lo que realmente el aparato nos está diciendo. Se debe registrar 7 días, un mínimo de 3, realizar el registro antes de acudir a la consulta. Se recomienda no hacer un examen de este tipo inmediatamente después que salió del consultorio, sino más bien antes de acudir a la siguiente consulta. Supuestamente con el tratamiento farmacológico se ha estabilizado y por lo tanto podemos ver el efecto pleno de la medicación. O sea, por lo menos 2 semanas después de haber hecho un cambio, de haber iniciado o haber hecho un cambio en la medicación. Se debe tomar la medicación en la mañana antes de tomar la medicación, en la noche, antes de cenar, 2 mediciones en cada registro y se recomienda, cuando ya no es para diagnóstico, no estamos estableciendo el estudio de mapas, el AMPA, sino realmente solamente queremos que el paciente tenga un seguimiento, se recomienda que la persona se mida la presión 1 o 2 veces por semana, tampoco a cada rato. Teniendo estas consideraciones, ya hemos visto pues, entonces que la presión fuera del consultorio es más importante, nos da un mejor diagnóstico, nos da un mejor pronóstico, tenemos las limitaciones de los procedimientos, tienen que estar bien hechos el mapa, bien hechos la monitorización en domicilio y tener en cuenta que el método oscilométrico tiene ciertas limitaciones en pacientes con arritmia. Entonces vamos a ver qué nos dice la guía europea respecto al procedimiento de mapa y el procedimiento del AMPA. Entonces las ventajas del mapa: permite identificar los patrones, estos fenotipos de hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada. Específicamente esa es la principal indicación. Fuerte evidencia en el pronóstico, el mapa ha demostrado claramente que tiene un predictor de pronóstico. Información, esta es una de las principales ventajas, información de la presión nocturna, que lamentablemente la presión medida por el paciente no es factible, o hasta cierto punto no es factible. Medición de las lecturas en la vida real, cuando el paciente está haciendo sus actividades, caminando, conversando, comiendo, trabajando, discutiendo, renegando, etc. Pronóstico según el fenotipo, eso en relación a bata blanca o presión enmascarada. Información abundante en un solo registro. Ustedes van a tener la presión sistólica, la presión diastólica, la presión nocturna, si es un díper, no es un díper, si al momento de levantarse tiene una elevación muy marcada. Todavía no sabemos qué hacer con todos esos patrones. Básicamente los sirven para diagnóstico. Variabilidad también es un parámetro muy importante que va a ser tocado en un tema en la siguiente charla. Desventaja del mapa: alto costo, limitada disponibilidad y en algunos pacientes realmente puede ser incómodo. Hay gente que llega a la consulta y dice, doctor, no me vuelva a poner ese aparato. Por favor, no me dejó dormir, me apretaba el brazo, me dolía y por lo tanto ese examen tiene poco valor, porque esa persona es peor que tener al médico delante. Cada vez que le sonaba el pitito y indicaba que iba a tomar la presión, la persona hacía una reacción de alerta. Lo ideal sería que el mapa, el paciente ni se dé cuenta que tiene un aparato puesto, que le tome la presión de manera sin que él sepa que le está tomando la presión. Eso sería lo ideal. Lamentablemente no se puede. Pero en algunas personas es realmente insoportable y no quieren que le coloquen otra vez el mapa. En esa persona el mapa resulta siendo de poco valor. El AMPA, o sea, la monitoreo en domicilio, ¿qué ventajas? Igualmente nos permite identificar la presión de bata blanca o enmascarada. Ventaja importante: bajo costo, los equipos ahora no cuestan mucho, ampliamente disponible. Mediciones en el hogar son más relajadas que en la oficina del médico, no ha tenido que esperar, no ha tenido que pagar consulta, no ha tenido que hacer muchas cosas.
Compromiso del paciente con la medicación. Esto también es importante. Los pacientes van aprendiendo que por si un día no tomaron la medicación o también les sube la presión o que algún día tienen dolor de cabeza y su presión está normal. Y hay días que están lo más bien y están con la presión elevada. Esto ayuda a fidelizar al paciente en el tratamiento. Factibilidad para repetir el procedimiento. No hay problema, el paciente puede repetir esos exámenes porque no es muy complicado, no molesta al paciente. ¿Cuáles son las desventajas del monitoreo en domicilio? Solo evalúa mediciones estáticas. O sea, al paciente lo preparamos como cuando medimos en el consultorio. El mapa le mide mientras camina, mientras maneja, mientras come, mientras trabaja. Curiosamente, los valores salen iguales. Llama la atención por qué puede suceder eso. Quiere decir que las oscilaciones de la presión durante el día son importantes. En momentos que está con la presión más alta, las presiones más bajas. Pero cuando vemos el criterio de diagnóstico de presión arterial diurno por mapa, es el mismo valor que la presión medida en domicilio, sentadito, tranquilito, y curiosamente tienen el mismo valor. Potencialmente errores en la medición si no le explicamos bien al paciente cómo se debe medir y no tiene mediciones nocturnas. Pero esto es relativo porque ya han salido equipos que uno los puede colocar debajo de la almohada y se pone el brazalete y el aparato les mide la presión. Hay por lo menos 2 o 3 equipos que de manera automática, sin que sea un mapa, sino estos para domicilio, les puede tomar la presión mientras están durmiendo. Las desventajas de ambos procedimientos: no están validados para evaluar pacientes con fibrilación auricular en arritmias y marcada limitación en pacientes obesos mórbidos. Bien, vemos que hay ventajas atribuibles al monitoreo en domicilio: disponibilidad, reproducibilidad, refuerza la adherencia, y en mapa básicamente la habilidad de medir la presión nocturna, el valor pronóstico, y hay cosas que son comunes a ambos. En ambos casos podemos tener buen resultado. Un comentario respecto a que la guía europea no ha modificado sus valores, pero la guía americana sí ha tenido un cambio, ha bajado los valores de presión arterial y por lo tanto también ha bajado los valores para el mapa, para el monitoreo en domicilio, para establecer diagnóstico de hipertensión. Lo que era la equivalencia, no es que el valor de mapa ha cambiado, sino que realmente como la presión para criterio de diagnóstico ha bajado de manera en la oficina, también todos los valores del mapa se han reducido. El valor de presión en domicilio ha bajado de 135,85 a 130,80, el valor diurno ha bajado en la misma proporción, en la noche ha bajado de 120,70 a 110,65 y el de 24 horas de 130,80 a 125,75. Ahora, si ustedes le hacen caso a la guía americana o le hacen caso a la guía europea, ya es decisión de cada uno. Entonces, indicaciones. Condiciones en las cuales podemos indicar mapa o AMPA, en la que de manera indistinta, hipertensión en grado 1 con la medicación en consultorio. Este paciente podría ser hipertensión de bata blanca. Marcada elevación de la presión arterial sin compromiso órgano blanco, también sospecha en bata blanca. Condiciones en las que hipertensión enmascarada es común. Presión arterial en la categoría normal alta, esos que no califican como hipertensos, pero que sospechamos que tengan hipertensión, sobre todo si tienen compromiso órgano blanco. Presión arterial normal en consultorio con evidencia de compromiso órgano blanco o riesgo cardiovascular alto. Estas personas hay que buscar hipertensión enmascarada. Y como dije hace un momento, la hipertensión enmascarada es peor que la hipertensión, porque esa es la que no le da mucha importancia y tiene mayor mortalidad. Hipertensión postural o postprandial también es un indicativo de hacer alguno de los dos procedimientos. Hipertensión resistente, evaluación del control de la presión arterial en pacientes tratados de alto riesgo, respuesta exagerada de la presión arterial de ejercicio, también es un criterio, cuando existe una considerable variabilidad de la presión en consultorio y evaluar síntomas consistentes con hipotensión en pacientes en tratamiento. En las ¿qué indicaciones, digamos, la pregunta si uno o de los dos, en qué indicaciones es preferible el mapa sobre el AMPA en la evaluación de la presión nocturna, el estatus de DIPER, sospecha de hipertensión nocturna en pacientes con apnea obstructiva del sueño, enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión de causa endocrina o disfunción autonómica, son circunstancias en las cuales sí el mapa tiene mucha mayor indicación que hacer un monitoreo en domicilio. Y vemos que la justificación es clara porque la hipertensión nocturna es el principal marcador de riesgo cardiovascular. La guía americana establece un algoritmo de diagnóstico para hipertensión de bata blanca o para hipertensión enmascarada, no vamos a hacer en detalle, e incluso para los pacientes que están en tratamiento, no se ve claro acá,
estamos con sobre el tiempo, también existe un algoritmo en el cual nuevamente el monitoreo en domicilio y la presión ambulatoria ayudan a determinar, establecer el diagnóstico de hipertensión enmascarada o hipertensión de bata blanca de manera contundente, mucho mejor que la presión medida en consultorio. La variabilidad, el mapa mide la variabilidad o evalúa la variabilidad a corto plazo, hora tras hora, minuto tras minuto durante el día, mientras que el monitoreo en domicilio evalúa la variabilidad día a día. Ese tema va a ser tratado después. En conclusión, terminando, ambos procedimientos permiten múltiples mediciones fuera del ambiente hospitalario, que reflejan mucho mejor la verdadera presión arterial del individuo y correlacionan mucho mejor con el compromiso de órgano blanco y la aparición de eventos cardiovasculares. Permiten identificar los fenotipos de hipertensión enmascarada y bata blanca, ambos con el mismo grado de indicación. Tiene limitaciones marcadas en pacientes con arritmia y en pacientes obesos. El monitoreo en domicilio es de más bajo costo, mayor aceptación por parte del paciente, incluso es más reproducible que el mapa, evalúa la variabilidad a mediano plazo, refuerza la adherencia al tratamiento y en el caso del mapa tiene un mejor valor predictivo del compromiso órgano blanco y eventos cardiovasculares, evalúa la variabilidad a corto plazo, descenso nocturno, ascenso matutino, precisa mejor el efecto de los fármacos durante el día y entre dosis y es el método más fidedigno para estudios de investigación. Entonces, si queremos decir uno o los dos, podemos usar indistintamente cualquiera de los dos métodos para hipertensión de bata blanca, para hipertensión enmascarada, pero si queremos evaluar la presión nocturna o la presión en pacientes de alto riesgo, el mapa es el mejor método, salvo en pacientes que rechazan el procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salazar. A continuación.